Capítulo 241. Uma Musume, se una estrella guía. Escondí mi rostro entre mis manos mientras gritaba en silencio al vacío. Kitahara silbó, con una sonrisa a la vez irónica y orgullosa. «¡Qué atrevido!», dijo, y su diversión aumentó al notar lo rojas que se habían puesto mis mejillas. «Pero, vamos. ¿Hacerlo en el hospital? ¿De verdad eran tan...?» Sus instintos se activaron de repente y se apartó justo a tiempo para esquivar una patada devastadora de un Bell No Light nada divertido. Una fina gota de sudor resbaló por su frente mientras sonreía. Estaba bastante seguro de que si esa patada le hubiera dado, los huesos de su espalda se habrían convertido en polvo. Bell no suspiró, luego se volvió hacia mí y sonrió. «Me alegra verte despierta, Star». Logré esbozar una débil sonrisa, aún ocultando la mayor parte de mi rostro tras mis manos. «Gracias», susurré, retorciéndome ligeramente mientras intentaba escapar de aquella incómoda situación en la que me encontraba. Fracasé. El agarre de Oguri sobre mí era inquebrantable, y me seguía llevando como a una princesa, sin importarle las decenas de ojos que nos seguían mientras entrábamos al vestíbulo del hospital. De hecho, Oguri parecía incluso orgullosa, como si quisiera demostrarle al mundo que yo le pertenecía solo a ella. Al pensarlo, mis mejillas se pusieron aún más rojas y mis orejas se pegaron a mi cabeza mientras gritaba en silencio. Pero sabía que no podía esconderme para siempre, y aunque no parecía que Oguri fuera a dejarme ir pronto, al menos podía hacer que las cosas avanzaran. Lentamente, bajé las manos y, aunque mis mejillas seguían ligeramente rojas, me obligué a mantener la calma. «¿Cuánto tiempo ha pasado?», pregunté. Era, naturalmente, lo que más me intrigaba. El tiempo había transcurrido de forma extraña en aquel mundo onírico, sentía que había estado allí solo unos minutos y, a la vez, varias semanas. «Un par de semanas», respondió Kitahara con naturalidad, bajándose la gorra mientras sonreía. «Temía que durmieras más y te perdieras el Arima Kinen, pero parece que esta vez la suerte está de nuestro lado». Su expresión se ensombreció un poco. «Eso, claro, suponiendo que quieras. Si no quieres participar, no tienes por qué obligarte». Abrí la boca un instante antes de fruncir los labios. «Aún queda una semana, ¿verdad?», pregunté. Kitahara y Bell no asintieron al unísono, y yo tarareé. «Lo pensaré». Bueno, probablemente habría corrido en el Arima Kinen de todas formas. Esta probablemente sería mi última oportunidad de correr en el Arima Kinen en mucho tiempo, así que no quería perdérmela. Además, no habría mejor despedida para mi carrera en Japón que correr en una de las carreras de Grupo 1 más prestigiosas del país. Pero necesitaré algo de tiempo, sobre todo para ver cómo me ha ido ahora que ya no tengo el sistema conmigo. Kitahara asintió. «Buena elección. Hay que ver si aguantas después de haber dormido tanto tiempo». Sus ojos se aguzaron. «¿Estás bien, verdad? ¿Sin dolor?». «Nada». Sonreí levemente. Estoy bien», hice el signo de la paz mientras guiñaba un ojo. «El cometa blanco ha vuelto a la acción». Kitahara guardó silencio un instante, antes de acercarse de repente y abrazarme. Su postura era algo incómoda, al fin y al cabo, seguía en brazos de Oguri, pero no mostró ninguna molestia al estrecharme contra él. «Me alegro», dijo con la voz temblorosa. «Solo, no vuelvas a hacerlo». Bell no se unió, apretándose entre nosotras antes de envolverme en otro abrazo. «Fue realmente aterrador, Star. No quiero volver a verte así. Nunca más». Su agarre sobre mí se volvió casi doloroso. «Por favor». Mi mirada se suavizó. «Lo siento», dije finalmente mientras los abrazaba a ambos en un abrazo grupal. Me dejé llevar un poco. Guardé silencio un momento antes de cerrar los ojos. «Es que, quería ganar». «Lo sé, y me alegro mucho». Kitahara respiró hondo. «Solo ten cuidado, ¿de acuerdo?». Tarareé. «Sí». Y durante todo ese tiempo, Oguri sonreía levemente. Más que nada, simplemente se alegraba de que todo hubiera terminado.
No afirmaba comprender del todo en que se había visto envuelta a estar sin saberlo, su amiga nunca dio más detalles, pero su amiga le había dicho que todo había terminado. Todo había terminado. Eso fue suficiente. Finalmente, una de las enfermeras se acercó y nos dijo que un médico nos estaba esperando. Al fin y al cabo, aunque yo sabía que estaba bien, nadie más lo sabía. Todavía tenía que someterme a algunos chequeos para tranquilizar a todos y demostrarles que realmente estaba bien. Curiosamente, el médico que nos estaba esperando palideció mortalmente al vernos entrar, y sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente, pero aún así comenzó la revisión como si nada malo hubiera sucedido. ¿Y yo? Comenzó el doctor, mirando fijamente el informe completo como si le ofendiera personalmente. Tanto que pareció hacerle olvidar lo que le había causado tanto miedo momentos antes. Ya ni siquiera lo sé. Sonaba completamente derrotado mientras se pasaba la mano por la cabeza calva. Francamente, no quiero volver a verte en este hospital jamás, Blossom-san. Sonreí al recibir el informe. Lo tomaré como un cumplido, dije mientras empezaba a leerlo por encima. Los resultados fueron los que esperaba, una curación milagrosa que recorrió cada rincón de mi cuerpo. Todas las grietas desaparecieron. Los moretones y los desgarros musculares sanaron. Mis huesos rotos se regeneraron. Mis pulmones y mi corazón estaban incluso más sanos que antes de la carrera. En definitiva, fue casi como si alguien hubiera reiniciado mi cuerpo. Y, en cierto modo, no me equivoqué, fue, en esencia, el último regalo de mi organismo antes de abandonarme. Si había algo que destacaba claramente por encima de todo lo demás. Fruncí ligeramente el ceño. Un quinto compartimento, leí en voz alta, con una ceja ligeramente arqueada. El doctor suspiró mientras se frotaba los ojos. Sí. Esa es la mejor manera que encontramos para describirlo. Frunció el ceño y se cruzó de brazos. Tras varias ecografías de su corazón, descubrimos que existe un quinto compartimento que no podemos escanear. Negó con la cabeza. Todos los métodos que intentamos fallaron. Todas las ecografías que realizamos solo arrojaron ruido blanco. Detrás de mí, Kitahara frunció el ceño inconscientemente mientras el doctor enumeraba sus quejas. En realidad no estaba molesto ni nada por el estilo, simplemente le preocupaba que hubiera algo extraño en su cuerpo que no tuviera explicación. Pero el doctor claramente no lo veía así, y su rostro palideció rápidamente mientras se aclaraba la garganta. Disculpas, dijo, intentando esbozar una débil sonrisa. Yo, debo estar más cansado de lo que pensaba. Incliné la cabeza, confundida por el repentino cambio de actitud del hombre. Sí. Claro. Volví a leer el informe, repasando algunas de las hipótesis sobre este quinto compartimento. Entonces, ¿crees que es lo que hace que la cicatriz de mi pecho brille? El doctor suspiró en voz baja ante el repentino cambio de tema. Por supuesto, no podemos estar seguros, pero creemos que esta es la opción más probable. Luego se dirigió a Oguri. Sobre todo porque hemos detectado este mismo compartimento en el corazón de Oguri-san. Me quedé callada un instante antes de mirar a Oguri, que estaba sentada justo a mi lado, con la mano sujetando suavemente la mía. Parecía completamente impasible ante el hecho de que, en efecto, tuviera un nuevo órgano dentro de su cuerpo. Tarareé. Cuanto más lo pensaba, más me parecía que tenía algo que ver con mi alma de valentía. O, en el caso de Oguri, con su alma de fuerza. Quizás este quinto compartimento simbolizaba nuestra metamorfosis en semidioses, sobre todo porque parecía estar conectado con las constelaciones en nuestros pechos. Por supuesto, estas ideas no eran más que conjeturas. Para que mi teoría tuviera más peso, tendría que comprobar si el corazón de Secretariat también contenía ese mismo compartimento. De todos modos. Dejando eso de lado, supongo que ya puedo irme, ¿no?, pregunté, sonriendo levemente mientras volvía a colocar el informe sobre el escritorio. Al fin y al cabo, creo que ya hemos estado en el hospital el tiempo suficiente. Claro, en realidad solo quería irme.
Nunca he tenido recuerdos especialmente agradables de los hospitales, y cuanto más tiempo pasaba allí, más me acordaba de mi vida anterior. El leve olor a antiséptico me estaba dando náuseas. Pero entonces el doctor se levantó de repente, tan rápido que tiró la silla hacia atrás. Tenía los ojos muy abiertos y apagados mientras me miraba, como sorprendido de oírme decir esas palabras. —¿Qué? —pregunté, retrocediendo un poco ante la mirada casi reverente que me dirigió. —Podemos irnos a casa —susurró, con un tono que denotaba tanto miedo como esperanza. Me quedé mirando un momento antes de sonreír. Obviamente. Y en el momento en que dije eso. —Y podemos irnos a casa —gritó el hombre antes de salir corriendo de la habitación, riendo y llorando a la vez. Me quedé mirando la puerta que había abierto de golpe, visiblemente sorprendida, con la boca abierta de asombro al oír a otras enfermeras y médicos vitorear y llorar de alegría. —¿Qué carajo? Belno suspiró mientras se llevaba la mano a la frente. Oguri tarareó en voz baja, más ocupado sosteniendo mi mano. Y Kitahara soltó una risita, sonriendo con ironía mientras se bajaba la gorra. —Digamos que pasaron muchas cosas mientras dormías —dijo. —Define, mucho —dije. Hizo una mueca por un momento, antes de empezar a contarme lo que había sucedido en las últimas 2 semanas. Capítulo 242 Uma Musume, una estrella guía. Blossom-san. ¿Es cierto que tuviste que volver a la UCI? Blossom-san, tiene algo que decir sobre la declaración de la Secretaría acerca de... ¿De verdad te estás retirando de... Blossom-san? Observé fijamente el mar de reporteros que tenía delante, claramente ansiosos por acercarse y rodearme. Sin embargo, no pudieron, su avance fue detenido por la docena de soldados armados que me rodeaban como un muro infranqueable, dispuestos a apartar físicamente a cualquiera que se acercara demasiado. Detrás de esos periodistas se extendía una multitud inmensa de civiles, que fácilmente sumaban cientos. Todos se agolpaban en grupos tan grandes que bloqueaban las carreteras que conducían a la entrada del hospital por donde yo acababa de salir. Más allá, pude ver otra fila de soldados armados, montando guardia como si el hospital fuera una prisión de alta seguridad. Dios mío, ¿qué estaba pasando? Suspiré levemente al recordar lo que Kitahara me había explicado. Solo habían pasado 2 semanas desde que caí en ese minicoma, pero al parecer eso fue más que suficiente para que todo el país se incendiara. Para empezar, la directora Akikawa desplegó a su compañía militar privada para proteger el hospital. O sea, me halagó que la directora se tomara la molestia de hacerlo, pero esto fue excesivo. Usar a su compañía militar privada para defender la Academia Trasen tenía cierto sentido, pero usarla para proteger el hospital de Tokio fue simplemente, En fin, también estaba el hecho de que Secretariat me declaró públicamente su protegido hace una semana. En parte para quitárselo de encima, y en parte porque faltaba poco para Año Nuevo. Y aunque Secretariat era principalmente una Uma Musume estadounidense, su estatus como la Gran Roja era innegable, y el hecho de que me declararan el tercer Gran Rojo había catapultado mi fama a la luna. Por último, la directora Akikawa aparentemente pensó que este era el momento perfecto para revelar sus planes sobre la serie de ensueño, una serie de carreras dedicadas específicamente a las Uma Musume retiradas. Declaró explícitamente que era una lástima que una Uma Musume quedara incapacitada para correr simplemente porque su carrera había terminado. Lo cual no sonaba tan mal, hasta que la gente se dio cuenta de que Uma Musume como el emperador podrían regresar a las pistas, y de repente todos enloquecieron. En ese momento, lo único que quería era agarrarme la cabeza y meterme en la lavadora. Porque esto no era lo que esperaba ver al despertar. Pero allí estaba yo, de pie frente a una multitud de cientos de personas, protegido por soldados armados como si fuera el presidente o algo así. Y como era un completo idiota, les dije a todos que me iría por mi cuenta a arreglar las cosas, ya que, técnicamente, yo era quien había empezado todo. Quería volver al pasado y darme un golpe en la cabeza. Respiré hondo para calmar mis nervios y, retomando mi personaje de héroe, observé a la multitud y entrecerré los ojos. Silencio. Mi voz no era fuerte ni estridente, pero resonó por encima de todo el ruido. Un escalofrío recorrió a la multitud,
Y muchos tragaron saliva al ver que sus miradas se dirigían involuntariamente hacia mí. Y esa presión no hizo más que aumentar mientras me miraban fijamente a los ojos, que sin darse cuenta se habían vuelto de un dorado brillante. Durante unos instantes, dejé que mi mirada recorriera la ahora silenciosa multitud, principalmente para ver si alguien más estaba dispuesto a hablar. Por suerte, nadie lo hizo. Aunque no me di cuenta de que muchos estaban asustados o hipnotizados por el brillo que mis ojos habían adquirido mientras hablaba. Me molesta tener que responder a sus preguntas. Al fin y al cabo, fui yo quien desapareció sin previo aviso durante las últimas 2 semanas, comencé, suavizando ligeramente mi expresión. Sin embargo, mi oído sigue sensible tras mi larga estancia en el hospital. Por favor, bajen la voz. Y como para asegurarse de que mis palabras fueran escuchadas, los soldados que me rodeaban miraron fijamente a la multitud, blandiendo sus armas de forma amenazante. Los periodistas que se encontraban al frente de la multitud tragaron saliva, sintiéndose avergonzados y aterrorizados a la vez. Al ver que la multitud finalmente se había calmado, sonreí levemente. ¿Quién quiere hablar primero? Los periodistas se miraron entre sí, sin que nadie se animara a ser el primero. Transcurrió un minuto de silencio absoluto, y mi sonrisa se tornó algo forzada al mirar a mi alrededor. Por suerte, antes de que tuviera que volver a preguntar, el primer periodista se adelantó. Primero, le pido disculpas por esta entrevista tan repentina, Blossom-san, dijo el joven, ajustándose nerviosamente las gafas. Pero, ¿es Secretariat la razón principal por la que ustedes, quiero decir, el equipo Kitahara, decidieron seguir compitiendo en Estados Unidos el año que viene? Tarareé, fingiendo reflexionar sobre la pregunta durante unos segundos. No del todo, dije finalmente. Es más preciso decir que la decisión de Secretariat de convertirme en su protegido simplemente aceleró mis planes. Incluso antes de nuestro primer viaje a Estados Unidos, siempre había expresado mi deseo de viajar al extranjero. Mi encuentro con Secretariat fue, en gran medida, casual. Ya veo, dijo el joven, asintiendo mientras escribía con fervor en su cuaderno. Gracias, Blossom-san. Asentí con la cabeza, dejando que mi mirada recorriera la multitud. Siguiente. Tras un breve silencio, una mujer vestida de manera informal dio un paso al frente. Si me permite preguntar, ¿sus recientes cambios físicos se deben a su florecimiento verdadero o a alguna otra razón?, preguntó, antes de añadir rápidamente al notar que algunos soldados armados la miraban fijamente. Pero no tiene que responder si no se siente cómoda. Me reí entre dientes. No. Es una pregunta válida. Esta vez, mi confusión era genuina mientras tarareaba. En realidad, nadie lo sabe. No puede ser una señal de mi florecimiento verdadero, considerando que mi cuerpo aparentemente solo ha comenzado su florecimiento verdadero recientemente. La mujer pareció sorprendida por mi respuesta y me encogí de hombros. Créeme, estoy tan sorprendida como tú. Ya veo, la mujer bajó la mirada a sus notas por un instante antes de hacer una reverencia. Gracias por su respuesta, Blossom-san, dijo, antes de retirarse rápidamente entre la multitud. Sonreí con ironía. Siguiente. Afortunadamente, el siguiente reportero se adelantó con relativa rapidez. ¿Tiene alguna opinión sobre la serie de ensueño que se ha anunciado? Sinceramente, tengo poco que decir, dije frunciendo ligeramente el ceño. Me acabo de enterar de esto, así que probablemente sé tanto como los demás sobre lo que implica. Luego sonreí. Sin embargo, si me dan la oportunidad de competir contra las leyendas que me inspiraron a correr, seré su más ferviente defensor. El reportero tarareó. Gracias, Blossom-san, dijo antes de volver a mezclarse entre la multitud. Asentí. Siguiente. La entrevista improvisada cobró ritmo a partir de ese momento. Una vez que el miedo y la admiración iniciales se disiparon en gran medida, el reportero se acercó y formuló sus preguntas con entusiasmo. Los reporteros hicieron una amplia gama de preguntas, algunas bastante banales y otras directas y específicas sobre mi futuro profesional. Las respondí todas lo mejor que pude.
Entonces, tras docenas de preguntas diferentes, finalmente apareció esa pregunta inevitable. Blossom-san, ¿es cierto que te retirarás de Arima Kinen? Preguntó un hombre de cabello canoso, con los ojos ocultos tras sus gafas de sol. Me quedé callada un momento antes de sonreír. No confirmaré ni desmentiré nada, dije, con una sonrisa ligeramente traviesa. Entiendo cuánto desean mis fans que corra en él, Arima Kinen. Y créanme, yo también lo deseo. Negué con la cabeza. Por desgracia, el futuro no está únicamente en mis manos. Debo regresar atrás y confirmar mi estado. Si estoy en condiciones, entonces quizás corra en él, Arima Kinen, como tenía planeado inicialmente. Entonces hay una posibilidad, preguntó con un tono esperanzado. El dorado de mis ojos ardía como el sol mientras sonreía. Tal vez. Capítulo 243 Uma Musume, una estrella guía. Cerré la puerta con llave en silencio, antes de lanzarme directamente sobre la cama. Gruñí levemente al hundir la cara en la almohada y suspiré aliviada al poder relajarme por fin. No había pasado ni un día completo desde que desperté del coma, y ya sentía que estaba más que lista para dormir durante otras 2 semanas. Despertarme y encontrar el hospital de Tokio custodiado por decenas de soldados armados ya era bastante surrealista. Verme obligado a conceder una entrevista improvisada nada más salir a la calle por primera vez fue agotador, y el hecho de tener que hacerlo bajo la mirada de cientos de civiles distaba mucho de ser agradable. Pero por si fuera poco, Secretariat llegó rápidamente en su limusina, seguida de varios jeeps con media docena de soldados cada uno. Prácticamente me recibieron como a un miembro de la realeza cuando Secretariat vino a recogernos y llevarnos de vuelta atrás en Central. Y entonces, cuando por fin llegamos a Trasen, la directora Akikawa nos recibió con otro pelotón de soldados armados detrás de ella, saludándome al cruzar las puertas. Tampoco ayudó que no estuviéramos del todo solos cuando llegué, y que decenas de jóvenes que no reconocí presenciaran todo. Baste decir que, cuando finalmente se me presentó la oportunidad, escapé y me encerré en mi habitación de la residencia estudiantil. Respiré suavemente mientras me daba vueltas en la cama, mirando fijamente al techo con expresión aburrida. La habitación estaba bastante oscura, iluminada solo por los tenues rayos de sol que se filtraban por las persianas. Si me fijaba bien, podía ver destellos del polvo que flotaba en el aire. Era evidente que hacía tiempo que la habitación estaba deshabitada. La verdad es que no había pasado tanto tiempo desde la última vez que vine. De hecho, había estado mucho más tiempo lejos de esta residencia estudiantil. Y aún así, después de pasar demasiado tiempo atrapado en ese mismo infierno de paredes blancas, constantemente intoxicado por el olor a antisépticos, estaba más que feliz de estar finalmente de vuelta. Suspiré suavemente. Ahora que estaba aquí, comprendí del todo que la historia finalmente había terminado. El gran villano de este viaje había sido derrotado, el gran don que había recibido al principio me había sido devuelto, y ahora regresaba al mundo normal transformado, convertido en un proxy de un dios. Mi viaje de héroe había concluido. Y la verdad es que me resultaba extraño pensar que, literalmente, era una semidiosa. En mi vida pasada fui una humana normal, reencarné en este mundo como una Uma Musume común y corriente, y luego me convertí en semidiosa al final de mi carrera en Japón. O sea, había oído hablar del crecimiento exponencial, pero incluso esto me parecía un poco ridículo. Aún así, al menos no cambió mucho realmente incluso después de que aparentemente me convirtiera en una semidiosa. Seguía siendo una Uma Musume normal en la mayoría de los aspectos. Mis pensamientos se vieron interrumpidos cuando la penumbra de la habitación se iluminó repentinamente. Me di cuenta de que, inconscientemente, había levantado la mano durante mis reflexiones, y mis ojos se abrieron de par en par al percatar que un sol en miniatura flotaba sobre la palma de mi mano, expandiéndose y contrayéndose a medida que anillos de plasma coronal se elevaban desde la esfera de plasma condensado. Sacudí la mano asustada, y el sol en miniatura desapareció al instante. Pero la habitación seguía incómodamente cálida, y al bajar la mano, pude ver débilmente unas grietas doradas que se extendían por las puntas de mis dedos. Las grietas sanaban rápidamente con cada segundo que pasaba, pero volver a verlas me provocó un escalofrío.
Decir que me quedé en shock sería quedarse corto. Ni siquiera lo había pensado conscientemente, pero de alguna manera había creado un sol en miniatura sobre la palma de mi mano. Y aunque al final no pasó nada, mi instinto me decía que si hubiera dejado que ese sol explotara, las consecuencias habrían devastado todo a mi alrededor. Permanecí inmóvil durante un buen rato, antes de esconder mi rostro entre mis manos. Este día no hacía más que mejorar, ¿verdad? No solo todo el país me había visto recibir un trato de realeza, sino que ahora, al parecer, era capaz de crear estrellas de verdad que podía sostener en mis manos. Estaba bastante seguro de que era un manga deportivo la última vez que lo revisé. ¿Cuándo demonios añadieron todo esto? ¿Acaso cambiaron de género? Ah, da igual. Me duele la cabeza. Voy a irme a dormir. Quizás este mundo tenga un poco más de sentido cuando despierte. Pocos minutos después de que Blassemstar se durmiera, la puerta se abrió silenciosamente y Oguri Cap entró con pasos totalmente inaudibles. Se sentó en el borde de la cama donde dormía Star y sonrió levemente mientras le acariciaba la cabeza. Sabía lo estresada y agobiada que se había sentido Star durante casi toda la mañana, y se alegró de que Star se hubiera calmado lo suficiente como para que finalmente pudiera dormirse. Aunque quizás esa no sería una descripción del todo precisa, sería más apropiado decir que Star se había sentido completamente abrumada y decidió dormir para desahogarse. Permaneció allí un buen rato, contenta con simplemente sentarse a su lado después de haber estado separadas durante tanto tiempo. Las 3 semanas que pasó separada de Star habían sido la experiencia más angustiosa que jamás había vivido, aunque sabía que Star seguía en el mismo edificio. Pasar tanto tiempo sin estar. Si existiera el infierno, sin duda sería ese. No. Eso no importaba. Algo así jamás volvería a suceder. Y si Star intentaba lastimarse de nuevo, Oguri la ataría físicamente para asegurarse de que no pudiera. Dejando eso de lado. Oguri frunció ligeramente el ceño mientras le pasaba la mano por el cabello a Star. Su cabello se había vuelto completamente blanco, incluso más blanco que el suyo propio. Este cambio se había acelerado por el despertar del dominio de Star, si el florecimiento verdadero de Star se hubiera producido con normalidad. Su cabello se habría vuelto blanco gradualmente a lo largo de los siguientes años. El hecho de que ambas tuvieran el mismo color de pelo la alegraba mucho. Sin embargo, sentía cierta lástima de que el cabello castaño de Star hubiera desaparecido por completo. Su cabello castaño siempre había combinado maravillosamente con sus mejillas sonrosadas cuando se ruborizaba. De todos modos, le gustó bastante el cambio. Hacía que Star pareciera un poco más mística, como si las propias diosas la hubieran moldeado a su imagen y semejanza. Tras observar a Star durante un buen rato, Oguri empezó a sentirse algo cansada. Bostezó suavemente mientras parpadeaba lentamente. Se quedó mirando a Star dormida un instante, antes de tumbarse en la cama y abrazarla como si fuera un peluche gigante. Oguri tarareó suavemente mientras se acercaba y respiraba hondo. Aguzó el oído al percibir el aroma familiar de Star y su cola comenzó a menearse ligeramente. Era el aroma del polen de verano, la esencia misma del verano, contenida eternamente en el corazón de una estrella fugaz. Esto era. Más que cualquier lugar, más que cualquier momento. Por fin estaba en casa. Y así, con la chica que amaba en sus brazos, Oguri sonrió dulcemente mientras se sumergía lentamente en un sueño profundo y sin sueños. Capítulo 244 Uma Musume, se una estrella guía. Masami encontró a Tamamo en el corazón del cementerio de Yamanaka, mirando fijamente la lápida frente a ella. Un ramo de flores frescas la precedía, ocultando parcialmente el epitafio grabado en la piedra pálida. Siempre sonreías, decía, y aunque esas 4 palabras jamás podrían describir completamente al hombre que describían, eran todo lo que les quedaba. La sangre de Isami. 1932 a 1989. Se le encogió el corazón al ver el año de su muerte. El padre de Tamamo había fallecido demasiado pronto. La enfermedad que lo aquejó había debilitado su cuerpo envejecido, e incluso con lo mejor que Tokio podía ofrecer.
Lo máximo que pudieron hacer fue prolongar su vida lo suficiente para que presenciara la victoria de Tamamo en el Arima Kinen. Si hubiera sido lo suficientemente religiosa, casi habría creído que las tres diosas mismas habían descendido para mantenerlo consciente un poco más. Pero ella no lo estaba, así que prefería creer que el hombre había luchado físicamente contra su cuerpo enfermo para presenciar la victoria de su hija en una de las carreras más prestigiosas de Japón. Solo entonces se permitió descansar. Respiró hondo. Tama-chan. Las orejas de Tamamo se alzaron ligeramente antes de que se girara hacia ella. Ah, entrenadora Komiyama, susurró con voz apagada y mirada perdida. ¿Qué haces aquí? Masami se obligó a sonreír. Para recogerte, por supuesto, dijo, haciendo un puchero mientras agarraba los hombros de su aprendiz. ¿Te perdiste el entrenamiento de hoy, tonta? Ah. Tamamo hizo una pausa, mirando fijamente a la nada. Le tomó varios segundos ordenar sus pensamientos antes de asentir. Lo siento. Lo olvidé, supongo. La sonrisa forzada de Masami tembló. Tama-chan. Apretó los dientes en silencio. No sabía qué le pasaba. Desde que sacó a Tamamo de aquel gimnasio destrozado, Tamamo estaba así. Apática, cansada, con la mente dispersa, la energía desbordante a la que estaba acostumbrada había desaparecido. Sentía como si viera a Tamamo retroceder día a día, y nada de lo que intentara lograba que volviera a ser la de antes. Incluso llegó un punto en que otros empezaron a notarlo y le expresaron su preocupación en silencio. Oubayur Master fue la más expresiva al respecto, luciendo bastante asustada después de su último encuentro con Tamamo. Y considerando que Ouba no era de las que se asustaban así, Masami no pudo más que preocuparse. Respiró hondo y sintió que le dolían las mejillas mientras forzaba la sonrisa. Si no quieres entrenar, no pasa nada. Forzó una sonrisa. Siempre podemos entrenar mañana. Tamamo tarareó, asintiendo levemente mientras finalmente se apartaba de la lápida. Vámonos a casa, entrenador Komiyama. Masami se secó las lágrimas disimuladamente y sonrió. ¿Por qué no comemos unos takoyaki antes de volver? Masami rezó en silencio. No era precisamente una persona devota, pero si las tres diosas eran reales, solo podía rogar que devolvieran a Tamamo. Sentía que el corazón le sangraba al ver a su aprendiz convertida en un cascarón vacío y sin vida. Y luego. Seguro. Podemos conseguirlo en ese sitio que tú, hizo una pausa mientras asimilaba la respuesta de Tamamo. ¿Quieres ir? Tamamo la miró en silencio un momento antes de asentir. Los ojos de Masami brillaron con una genuina emoción que le quemaba el pecho. Entonces vamos. Tenemos que ir rápido antes de que se agote. Pero nunca se vende, las palabras de Tamamo quedaron interrumpidas cuando Masami la tomó de la mano y echó a correr, con una amplia sonrisa y lágrimas asomando en el rabillo de sus ojos. Tamamo observó el entusiasmo de su entrenadora por un instante antes de suspirar en silencio y seguirla. Por supuesto, la verdad es que Tamamo comprendía perfectamente la preocupación de su entrenador. Sabía que ese cambio radical en su personalidad había sido repentino y que su entrenador estaba muy preocupado. Pero simplemente no podía reunir la energía suficiente. Una debilidad la oprimía, tanto física como espiritualmente. El fin de su florecimiento verdadero la hacía sentir fatal, la habitual oleada de energía que la acompañaba cada mañana ya no estaba, y terminaba sudando a mares después de cada sesión de entrenamiento. Pero más allá de eso, se dio cuenta de que nada de lo que hiciera importaría. Oguri Cup y Blossom Star eran demasiado fuertes, si participaban en el Arima Kinen de este año, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Y, además, ni siquiera estaba garantizado que pudiera estar a la altura de sus compañeras más jóvenes. Dicta Striker, Super Creek y Bell No Light ya habían demostrado que la habían superado. Incluso Oubayur Master, que llevaba más tiempo compitiendo, aún era capaz de correr. ¿Qué le quedaba entonces? Y algunos días, le costaba muchísimo levantarse de la cama.
Algunos días, la sola idea de salir la hacía sentir físicamente mal, como si se estuviera muriendo de hambre, a pesar de que había comido mucho más de lo habitual en las últimas semanas. Pero siempre lo hacía. Siempre se despertaba, e incluso si no tenía ganas, entrenaba. Porque sabía que su entrenador se preocuparía, y no quería que se preocupara aún más de lo que ya estaba. Aquí tienes, dijo el hombre del puesto de takoyaki mientras entregaba 2 raciones de takoyaki. Gracias, Hii-san. Exclamó Masami, con un entusiasmo casi frenético, mientras sacaba su cartera con dedos temblorosos. Déjame, ah. Su temblor hizo que soltara la cartera, que cayó al suelo. Espera. Déjame. Destello. Un destello blanco apareció por un instante, y Tamamo agarró la cartera antes de que cayera al suelo. Toma, dijo Tamamo, devolviéndole la cartera. Ten cuidado. Masami parpadeó con cierta confusión, antes de sacudir la cabeza y sonreír. Gracias, Tama-chan. Tamamo asintió levemente. Pero su entrenador no era la única razón por la que seguía obligándose a despertarse. Después de aquel momento en que, sin querer, destruyó su gimnasio interior, cuando se quedó dormida en su habitación, se topó con él. En lo más profundo de su mente, finalmente lo conoció cara a cara. Susanoo. Un dios creado a partir del rayo blanco, al que se le dio forma física. El que había estado con ella desde el principio. El que había luchado a su lado en cada carrera en la que había participado. Fue él quien la protegió cada vez que se topó con el dominio de los otros, y fue él quien le abrió camino usando su rayo. Y él también lo comprendió. El cansancio contra el que luchaba cada vez que despertaba, cada vez que se enfrentaba al hecho de que ya no podía alcanzar la cima que había saboreado en el pasado. Su relámpago ya no era tan vibrante como antes, su armadura más delgada y frágil en ciertos puntos. Había en él una demacración que ella no había notado antes, pero ahora que la veía, no podía ignorarla. Al igual que ella, él también se estaba debilitando. Se estaba desvaneciendo. Y así, ante la inminente desaparición de ambos, hizo una última promesa. El torneo, Arima Kinen, de este año era la única oportunidad que le quedaba. El equipo Kitahara partiría hacia Estados Unidos el año siguiente, y dado que parecía que ni Oguri ni Star dominaban por completo sus dominios, esta era probablemente la última oportunidad que tenía para derrotarlos en una competencia justa. Entonces, un último baile. Una última carrera. Dentro de una semana, darían todo lo que les quedaba. Ella se lanzaría al ataque en busca de una última oportunidad de victoria, aunque eso significara dejar de ser el rayo blanco al final. Pero aún faltaba una semana para eso. Por ahora. Vamos, Tama-chan. A comer. Dijo Masami con una amplia sonrisa mientras le entregaba una ración de 12 takoyakis. Las virutas de bonito que cubrían los takoyakis se movían al ritmo del vapor que emanaba de ellos. Tamamo sonrió levemente al percibir el familiar aroma a rebozado frito y salsa de soja. Capítulo 245 Uma Musume, una estrella guía. Maravilloso. La prueba número 67 hectáreas resistido con éxito el impacto, exclamó alegremente la directora Akikawa, riendo a carcajadas mientras abría un abanico con la inscripción, increíble. Pero nuestras pruebas están lejos de terminar. Hasta que no estemos completamente seguros de que este césped puede soportar lo que se demostró durante la Copa de Japón, no nos detendremos. Sí, dijo Marusensky mientras regresaba a la línea de salida, secándose con calma las pocas gotas de sudor de la frente mientras estiraba los brazos. Puedo empezar cuando quieras, Akikawa-chan. Humu. El gato sobre su sombrero maulló mientras extendía su abanico. En sus marcas. Y listos. Respiró hondo y luego gritó, ya. Marusensky arrancó de inmediato, asegurándose de correr sobre el césped de color inusual. Básicamente, tenía que correr en línea recta sin titubear, pero Marusensky ya había corrido en peores condiciones. Justo cuando doblaba la esquina, un destello de luz roja surgió de detrás de ella, materializándose en algo que se asemejaba vagamente al escape de un coche deportivo.
Sus ojos turquesa brillaron mientras franjas blancas se formaban sobre su córnea, pareciendo casi el velocímetro de un coche. Despertar del dominio. Countach Overdrive. Un clic mecánico resonó en el aire, y de repente Marusensky salió disparada a tal velocidad que se encendieron llamas tras ella. No tardó en cruzar la línea de meta improvisada que habían trazado al final de la primera curva, y Marusensky redujo la velocidad rápidamente. Otro clic resonó, y el humo rojo que salía de su escape se desvaneció por completo. Soltó un suspiro exagerado mientras se secaba el sudor inexistente de la frente. ¡Qué calor! No se supone que los inviernos son fríos, dijo, aunque luego sonrió al girarse para mirar el césped de color extraño sobre el que acababa de correr. A pesar de las llamas que había dejado a su paso, el césped solo parecía ligeramente dañado. Estaba más que listo para seguir corriendo. Entonces alzó la voz y gritó, «Todo se ve bien, Akikawa-chan». Y desde lejos, oyó la risa alegre del director Akikawa. Maravilloso. El ensayo número 68 también ha sido un éxito. Un leve, miau, siguió cuando vio a Akikawa sacar otro abanico. Vamos, Marusensky. Solo quedan 32 pruebas más. Marusensky sonrió con ironía. El director la estaba tratando como a una empleada más, pero mentiría si dijera que no se lo estaba pasando bien. Al fin y al cabo, hacía mucho que no podía dar rienda suelta a sus poderes, y ahora que su dominio parecía capaz de afectar físicamente al mundo, esta pequeña prueba resultaba aún más entretenida. Entonces ella le devolvió el saludo y sonrió. «Dame un minuto». Mientras tanto, sentadas en las gradas frente a la pista, se encontraban dos Umamusume. Ambas vestían chándal, pero ninguna había pisado la pista. En cambio, permanecían inmóviles en sus asientos, incapaces de hacer otra cosa que observar cómo el director Akikawa iniciaba la prueba número 89 del día. «Obedece a tu amo», suspiró. «Lo siento, Simboli-san. No pensé que la prueba del director duraría tanto». Simboli Rudolf soltó una risita débil. «No, no. También es culpa mía. Debería haberlo pensado mejor antes de aprobar la petición del director sin más». Negó con la cabeza. «A este paso, la carrera que te prometí solo podrá celebrarse esta tarde». Ouba sonrió con ironía. «Al menos Marusensky-san se lo está pasando bien». Rudolf asintió. «En efecto. Al menos hay algo positivo en todo esto». Pero fue un verdadero error. Si hubiera sabido que la prueba del director Akikawa duraría tanto, habría prometido unirse a Ouba antes. Pero no tenía sentido lamentarse del pasado, lo único que podía hacer era esperar a que terminaran las pruebas del director Akikawa. Para ser justos, las pruebas que realizaba la directora eran de suma importancia. No sabía cómo lo había logrado, pero al parecer la directora y los especialistas con los que trabajaba habían creado varios terrenos modificados que tal vez podrían resistir la extraña y mística fuerza de un dominio. Desde la carrera donde comenzaron los milagros, cosas extrañas habían empezado a suceder en el mundo, la más evidente era que los dominios habían comenzado a afectar el mundo físico. El caso más reciente fue el gimnasio destrozado que Tamamo Cross dejó tras liberar accidentalmente su dominio, provocando que todo el gimnasio cubierto se incendiara con una explosión incontrolada de rayos. Pero lo que más les interesaba era estar, y como cada paso que daba en la recta final de la Copa de Japón, hacía que el césped bajo ella se derritiera y ardiera. Más allá de prender fuego al césped, el calor que ésta emitía en ese momento era tan intenso que había alterado físicamente el suelo, hasta el punto de resultar perjudicial para cualquier Umamusume que intentara correr sobre él. Por suerte, debido a las llamas, ningún corredor había pisado ese terreno alterado, pero la amenaza persistía. Si los dominios eran capaces de hacer eso, no sería extraño que otros dominios sumamente explosivos, como el de Dicta o el de Inari, tuvieran el mismo efecto. Y así, allí estaban, con la directora Akikawa probando su último producto y Marusensky como su voluntaria conejilla de Indias. Aunque la inclusión de Marusensky en todo este lío se debía principalmente a que era la única Umamusume disponible cuyo dominio dejaba tras de sí incendios que arrasaban cualquier territorio normal.
Lamentablemente, ni Rudolf ni los dominios de Ouba eran capaces de eso. Los relámpagos y las llamas que ella creaba eran más bien ilusiones, mientras que las nebulosas de Ouba se asemejaban más a telas ondulantes. Ouba permaneció en silencio mientras observaba a Marusensky correr hacia adelante una vez más. La expresión de la joven, normalmente juguetona, se transformó en una de euforia frenética mientras corría por el césped modificado sin vacilar. Había un hambre voraz en sus ojos mientras corría, y la neblina rojiza que la envolvía la hacía parecer aún más amenazante. Parece que se lo está pasando bien, susurró suavemente. Rudolf asintió. En efecto. Ella sonrió, recordando los tiempos en que Marusensky aún estaba en activo. Hace bastante tiempo que no puede correr sin restricciones. Ouba tarareó antes de mirarla. ¿Y tú? Por supuesto, yo también soy igual. Juntó suavemente las manos. Todas las Umamusume nacen para correr, y lamento profundamente no haber podido competir con ustedes mientras la generación de los milagros aún está completa. Sacudió la cabeza. Por desgracia, parece que debo conformarme con ser la segunda. Ouba sonrió. Pero al menos la serie de los sueños ya es una realidad. Rudolf le devolvió la sonrisa. Sin duda, esa es la mejor noticia para mis compañeros y para mí. Y así fue, una serie de carreras oficiales dedicadas a corredoras retiradas como ella. Fue una ocasión trascendental que merecía descorchar unas cuantas botellas de vino para celebrarlo. Claro, prácticamente anulaba el significado de retirarse, pero ella estaba más que feliz de que se adoptara tal convención. Después de todo, no es que su deseo de correr desapareciera mágicamente en el momento en que se retiró. Hasta el momento, solo se habían planeado algunas carreras nuevas. El director Akikawa y Ayakawa Tazuna habían estado trabajando arduamente para determinar dónde se llevarían a cabo. Era importante asegurar que estas carreras de ensueño no interfirieran con las carreras habituales para corredores activos, la serie Twinkle, como la llamaba el director. Y por si fuera poco, la serie de ensueño no se limitaba a corredoras retiradas. También permitía la participación de Umamusume activas y extranjeras. Estas carreras serían una auténtica batalla campal, reservada únicamente para aquellas que hubieran vislumbrado un reino que la mayoría de las Umamusume jamás alcanzarían. Un verdadero regalo del director. Tal era la libertad concedida al no derrocar a Laura, supuso ella. Ouba la miró un instante antes de entrecerrar los ojos. La primera, comenzó, con los ojos brillantes. Se celebrará a finales de enero, ¿verdad? Así es, respondió Rodolfo, devolviéndole la mirada con una sonrisa intrépida. ¿Quizás estás pensando en competir conmigo en una carrera? Ouba soltó una risita. ¿Una carrera contra el emperador de Japón? Su sonrisa se amplió y sus pupilas se agudizaron. Suena divertido. La sonrisa de Rudolf se tornó afilada. Entonces espero tu inclusión, oh Wild Hawker. Era realmente peligroso. Sentía que fragmentos de su juventud resurgirían al enfrentarse a la perspectiva de competir contra sus compañeras más jóvenes. Aunque la separaban varios años, sería ingenuo creer que no habían alcanzado el mismo nivel que ella. De hecho, podría argumentar que la habían superado hacía tiempo. Y ante la posibilidad de la derrota, su corazón comenzó a latir de nuevo. Jaja. Se preguntó qué pensaría Mejiro Ramonu de esto. Después de todo, había recibido varios comentarios mordaces debido a lo mucho que, al parecer, había retrocedido tras su retiro. Pero esas eran posibilidades para un futuro lejano. Por ahora. Parece que la prueba número 71 hectáreas concluido con éxito, comentó distraídamente, mientras observaba cómo Marusensky pasaba a toda velocidad por la línea de meta improvisada. Había corrido a tal velocidad que el césped justo fuera de la pista modificada por la que corrió quedó completamente calcinado por las llamas que dejó a su paso. 29 pruebas más, continuó Ouba con una sonrisa irónica. Rudolf sonrió con ironía. 29 más, en efecto, dijo ella. Se miraron el uno al otro y, al unísono, dejaron escapar un suspiro mientras se resignaban a esperar una hora más o menos. Fin de capítulo.